Hola, ¿cómo está, querida Iglesia de Chile? La verdad que es un placer estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Qué honor, qué privilegio. Pronto podemos estar de manera presencial. Ahora estamos de manera online, pero sentimos igual la presencia de Dios porque Él está con nosotros. Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mis saludos a todos ustedes y saben que los amo mucho, los estimo mucho. Son una familia para mí y así me lo han hecho sentir, no solamente a mí, sino también a mi esposa y a mis hijos. Gracias por todo el cariño, gracias por siempre tenernos presentes en sus oraciones. Somos parte de la iglesia ahí en Temuco, en Chile. Les amamos realmente de corazón. Quiero que me acompañen en Salmo capítulo 105 y yo titulé este mensaje Bajo fuego enemigo. Dice la palabra del Señor en el versículo 1 de Salmo 105. Alabad a Jehová, invocad su nombre, den a conocer sus obras en los pueblos, cántenles salmos, hablad de todas sus maravillas, gloríese en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Busquen a Jehová y su poder, dice, busquen siempre su rostro, acuérdense de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Hasta ahí la palabra del Señor. Quiero que oremos y que pidamos que el Señor realmente hable en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este hermoso momento de compartir con toda la iglesia de Chile. Gracias por el placer, el honor que tú me das de ser un pregonador de tu palabra. Quiero, Espíritu Santo, que al recibir esta palabra, la iglesia sea bendecida, que los corazones sean reconfortados y que la presencia del Espíritu Santo toque los corazones y toque las vidas. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, pon palabras en mi boca y que las personas al escuchar este mensaje sean salvos, sean restaurados y sean sanados. Y que milagros físicos ocurran, Señor, sin importar la distancia de los muchos que hemos escuchado hasta ahora, no son comparados de lo que vendrán, de lo que pasará en la iglesia, Señor, de Chile. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Dice en el Salmo 105, yo lo puse en diferentes puntos que quiero compartir con ustedes. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones, cántenle, entónenle salmos, qué lindo, ¿no? Hablen de sus maravillas, siéntanse orgullosos de su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor, recurran al Señor y a sus fuerzas, busquen siempre su rostro. Recuerden sus maravillas que ha realizado, sus señales y los decretos que ha emitido. Es algo hermoso, es algo precioso que Dios nos encomienda, que el salmista estaba escribiendo y diciendo, hagan todo esto porque el Señor le va a agradar. Hagan todo esto porque Dios realmente se va a sentir reconfortado, porque cuando le adoramos a Él, cuando invocamos su nombre, porque cuando cantamos salmos, alegramos el corazón de Dios. Somos sus hijos amados. Y aún así, si no lo hiciéramos, Él sigue siendo fiel porque lo dice su palabra. Y yo titulé este pensamiento Bajo fuego enemigo, porque bajo cualquier circunstancia excelente, es fácil hacer todo esto que leemos en el Salmo 5. Pero mi pregunta es, bajo circunstancias adversas, bajo fuego enemigo, bajo tribulación, bajo engaño, bajo escasez, bajo hambre, bajo pestilencia, ¿seguiremos adorando al Señor? ¿Seguiremos cantando e invocando su nombre? ¿Seguiremos entonando lindos salmos? Porque el corazón alegre obviamente entona salmos, pero aún bajo el corazón entristecido, una vez escuché una historia de una misionera que había pasado circunstancias difíciles, había sido abusada. Y dice que cuando entró el esposo, luego de que se enteró, entró a su casa corriendo y halló a su esposa de rodillas, cantando un himno al Señor. En momentos así, levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo, cuánto te amo, Dios. Y había pasado por un momento difícil, pero cuando el esposo llegó pensando que su esposa estaría depresiva, se encontró en ese momento adorando a Jesús. Jesús no había sido sacado de su corazón. Todavía él seguía recibiendo gloria, honra y alabanza a pesar de. La Biblia no dice en ningún momento que no vamos a pasar por la noche oscura. Lo dice claramente. Por eso dice, oren para que cuando vengan los días malos no sean vencidos por el mal. Porque vamos a pasar circunstancias adversas, tribulación,
balacera, fuego enemigo, persecución, hambre, pestilencia. Cuando hicimos un pacto, ¿recuerdan cuando se casaron? Aquellos que no lo son todavía, que están en busca, pero cuando nos casamos delante de Dios, delante de los testigos, hicimos un compromiso, no solamente delante de los testigos, sino delante de Dios. En hambre, en necesidad, en tristeza, en gozo, no solamente en alegría y en gozo, sino también en tristeza. Porque en todo momento aquel que amó, que se decidió, va a seguir amando a pesar de pasar adversidades, porque en el matrimonio pasamos situaciones difíciles, fuego enemigo, y lo mismo en el camino del Señor. Ahora, ¿podrá el Señor encontrar alabanza en nuestra boca? Y lo primero que yo quiero decirles a ustedes, iglesia querida, es que el enemigo le encanta ocupar el primer lugar que Dios ocupa. Él quiere toda la adoración. Es una guerra de adoración. Por eso el infierno está preparado para que eternamente aquellos que buscaron el reino de las tinieblas adoren a Satanás. Por eso el reino de los cielos está preparado para aquellos que invocan el nombre del Señor, aquellos que van a levantar manos santas, aquellos que van a estar por la eternidad adorando al Santo. Y toda rodilla se doblará e invocará el nombre del Señor. Toda tribu, toda lengua, adoraremos y cantaremos salmos a su nombre, entonaremos alabanzas a Dios. Por eso vemos claramente el versículo 1, alabad a Jehová, invocad su nombre. El versículo 2, canten salmos. Ahora, bajo fuego enemigo, seguiremos invocando su nombre, bajo circunstancias. Y lo vemos en Mateo capítulo 4, en el versículo 10. Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto a buscar del Padre en ayuno y en oración. Y dice la palabra que fue tentado. Y yo me paro en la tercera tentación. Claramente vemos que Jesús estaba bajo fuego enemigo, bajo una presión intensa. Pero la presión saca lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. Saca lo que hay en nuestro corazón. ¿Será lo bueno o será lo malo? Jesús supo responder por la palabra. Por eso lo que nos reconforta la fe es el ayuno, la oración y la palabra. Son las tres dosis que nos mantienen firmes cuando venga la tentación, que nos mantienen firmes adorando a Dios a pesar del fuego enemigo. Y Jesús supo vencer con la palabra la tentación del enemigo. Y Satanás le dijo claramente, y aquí está el deseo de Satanás, porque a él le incomoda que adoremos a Dios aún a pesar del fuego enemigo. Nos manda fuego enemigo para ver qué hacemos. Y Jesús dice que le respondió, no, Satanás, vete de aquí, porque a Dios solamente adorarás y a Él solo servirás. Pero lo primero que Jesús le recalca es adoración. ¿Qué está ocupando el primer lugar en nuestro corazón? ¿La adoración a Dios, su nombre o otras cosas, otras situaciones? O lo primero que hacemos cuando nos va mal es, yo no quiero saber más nada con Dios. O lo primero que hacemos cuando no nos sale como habíamos planeado, dejamos de adorar a Dios, dejamos de rendirle el oro. No, Satanás, el diablo, es lo que él quiere. Por eso en Job capítulo 1, si buscas en la palabra, Dios le dijo en una conversación con Satanás, le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Dice, no hay otro como él, santo, perfecto. ¿Viste cómo me honra? ¿Viste cómo me adora? Y Satanás le dijo, sí, yo sé por qué te adora, porque te le diste todo, por eso te adora. Pero sacale todo lo que tienes. Y Dios dice que le permitió, pero no toques su alma, le permitió aún tocar su cuerpo. Y dice, vamos a ver si no te maldice. ¿Por qué? Porque adorar a Dios es bendecir su nombre, es hablar bien de Dios. Y a Satanás le incomoda eso cuando encuentra a alguien que todo el tiempo habla de Dios, que todo el tiempo canta alabanzas, que todo el tiempo glorifica su nombre. Por eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Diremos como Jesús? Vete, Satanás, porque a Dios solamente adoraremos bajo fuego enemigo. ¿Qué haremos? Lo segundo que el enemigo ataca es nuestra memoria. Él quiere que no recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Él quiere que tengamos mala memoria. En muchas ocasiones el pueblo perdía la memoria. Dios había hecho grandes cosas, abierto el mar, pero de repente se acordaba de las cosas pasadas, de lo bien que estaba en Egipto. Y tenía que volver nuevamente Moisés y dile al pueblo, recuérdales cuán grandes cosas ha hecho Dios. Por eso claramente lo vemos en Joel, lo vemos en muchos textos bíblicos. Cuéntale a tus hijos, cuéntale cuán grandes maravillas ha hecho Dios. Escribe la visión, escribe lo que Dios ha hecho, cuéntale a tus nietos. Por eso es importante recordar. Y lo que el diablo quiere hacer es
quitarle poder a nuestro pasado, de lo que Dios ha hecho, para fraccionarnos nuestro futuro, para restarnos fe para ocasiones futuras. Por eso Satanás está empecinado en que sus obras no se conozcan, en que las maravillas de Dios no se conozcan, en lo que Dios ha hecho en el pasado se borre de nuestra mente, para que nosotros instantáneamente en el presente le podamos hacer cosas para Él, para que no recordemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Porque si recordamos lo que Él ha hecho, si recordamos lo que está haciendo, vamos a recordar lo que Él es capaz de hacer con nosotros. ¿Y sabes qué? Le daremos la gloria a Jesús. Por eso Él quiere que te borres de la memoria. Por eso es tan importante en la palabra escribir, dar testimonio, dar fe, publicar. Fíjese en cuántas ocasiones Jesús le dijo a sus discípulos que enseñen. Cuántas ocasiones el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, enseña a otros, imparte a otros, dale a otros lo que has recibido. Porque si nos roba Satanás la capacidad de recordar, entonces le estaremos dando la gloria a Dios en el momento de adversidad. La gloria, a Satanás en el momento de la adversidad. Por eso es importante siempre recordar lo que Dios ha hecho en nosotros. Claramente el salmista estaba diciendo, recuerden sus maravillas. ¿Te acordás cuando te convertiste al Señor? ¿Te acordás cuando ese toque vino, esa profundidad, ese enamoramiento? Por eso es importante no olvidarse y mantener el fuego del primer amor en nosotros. Una de las maneras es recordando, anotando los testimonios, contando los testimonios a otros, porque recordaremos la bondad del Señor y cuán bueno Él ha sido con nosotros y nos mantendremos en los carriles de la gratitud al Señor. Porque si hay algo que a Él le encanta, es la gratitud. Y el recordar lo que Él ha hecho, no solamente recordando el pasado, porque si recordamos el pasado, que sea para darle la gloria a Dios, no para condenarnos, sino para decir, gracias Señor, porque hasta aquí tú me has ayudado, gracias Señor, porque hasta aquí tú has sido fiel. Claramente vemos en la palabra lo tercero, el enemigo nos quiere callar. Dice el Salmo 105, versículo 2, hablen de todas sus maravillas. Si hay algo que al enemigo le encanta es que el pueblo de Dios esté callado. Porque cuando el pueblo de Dios sale a evangelizar, cuando el pueblo de Dios anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, el enemigo se enfada, el enemigo se enoja. Cuando salimos a proclamar las grandezas de Dios, no le encanta. Por eso me encanta en Hechos capítulo 4, en el versículo 20. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Claramente, los discípulos estaban sufriendo persecución. Los discípulos estaban siendo castigados porque estaban anunciando. El diablo siempre quiere callar. Quiso callar a Jesús cuando estaba en la tierra. En todo momento, en todo lugar, los fariseos, los saduceos, los religiosos lo perseguían para hacerlo callar. Quiso callar la historia, la resurrección de Jesús, estafando, sobornando a los soldados para que no digan que Jesús había resucitado, para que no cuenten que los ángeles habían aparecido y que los ángeles, no los discípulos, habían corrido la piedra del lugar. Porque el enemigo se encarga de transgiversar toda la verdad de Dios. El enemigo siempre ataca a aquellos que hablan, a aquellos que anuncian, a aquellos que van por los campos, por las plazas, a aquellos que anuncian las virtudes de Jesús. Por eso el enemigo siempre nos quiere callar. Por eso el salmista dice, anunciaré a todos los pueblos, no me callaré, cantaré de sus verdades, contaré sus maravillas. Por eso el apóstol y los discípulos, el apóstol Pablo dijo claramente, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Satanás sabe cómo quiere callarte, avergonzándote, dando falso testimonio, argumentando y ensanchando y agrandando las cosas mínimas de las cosas que hacemos como cristianos. Y Él las agranda porque nos quiere callar, nos quiere avergonzar, nos quiere que no hablemos de sus grandezas. Pero dice claramente Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos, tú y yo no podemos dejar de decir, no podemos dejar de proclamar, no podemos callarnos, no podemos cerrar nuestra boca, sino que nosotros tenemos que ser un megáfono, una voz en el desierto, como lo fue Juan el Bautista. A pesar de que estaba solo, fue una voz en el desierto que preparó el camino del Señor. Las circunstancias, los altos y bajos no pueden callarte. Bajo fuego enemigo, ¿qué haremos? ¿Callaremos? Los discípulos bajo fuego enemigo, bajo látigos, bajo prisión, bajo persecución, dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y es más,
Después de ser castigado, los encontraron predicando. Aún bajo fuego enemigo, seguían predicando la palabra del Señor. Por eso, Iglesia de Chile, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguiremos proclamando? ¿Seguiremos yendo por las naciones? San Marcos dice, id por todas las naciones y anunciad este evangelio. Dice, cuando este evangelio sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin, ¿no? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, serán bautizados, bautizarán, dice, beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Tremendo. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros para ser ¿qué? Grandes, para ser reconocidos. No, para ser testigos. Testigos de aquello que nosotros hemos recibido. Testigos de aquello que nosotros hemos presenciado. Porque cuando nosotros hablamos de Jesús, Jesús se ocupa de nuestro bienestar, de nuestra salud. Porque cuando nosotros hablamos de Jesús, Él respalda con liberación, con sanidad. No busquemos la sanidad, busquemos primero no callar y hablar de Jesús y de ser de testimonio. Y como resultado, Él enviará señales, liberación, sanidad, restauración, finanzas y bendición en cualquier área de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es muy difícil predicar por internet porque no veo a nadie, pero sé que el Señor está aquí en este momento. Claramente vemos en la vida de Job que él era de testimonio. Él, aún en el silencio, no maldijo a Dios. Aún en el silencio, él estaba hablando, porque su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Porque Job era un gran evangelista. Su testimonio, su bendición engrandecía el nombre del Señor. No permitía que nadie hablara mal de su Dios. Él no cayó a pesar de las circunstancias. Él no habló mal de su Dios. Él anduvo orgulloso de lo que Dios, el Padre, era para con él. Por eso su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete, porque estaba cansado de que este hombre no maldecía a su Dios, de que este hombre con su actitud seguía hablando, aunque las palabras no le salían. También con nuestra actitud podemos seguir adorando a Dios, podemos seguir evangelizando y hablando de nuestro Dios. Que nuestras actitudes también engrandezcan el nombre del Señor. Nosotros somos la publicidad de Dios, nosotros somos el marketing de Dios, nosotros somos las cartas leídas de Dios en la tierra, somos los embajadores, sino ¿quién? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Quién irá por mí? ¿Quién irá por mí? ¿Y cómo oirán? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo creerán? ¿Cómo dirán sí si no hay quien les cuente? Dice otra versión. Por eso, no callemos. Y cuarto y último lugar, el enemigo sabe que cuando nosotros proclamamos, algo sucede en las esferas espirituales. Por eso, no dejemos de contar. Con la misma sensación que recibimos los hechos, dejar de contar con la misma pasión lo que Dios ha hecho con nosotros. Que esa pasión siga intacta. Que no cortemos la cadena del fuego de Dios que está en nosotros. Que podamos transmitir y ser buenos, fieles mayordomos de lo que se nos ha entregado, ¿no? Y fuimos reservados para esta hora. Dios no se equivocó. Este es nuestro tiempo. Y en cuarto lugar, esto es lo que estaba haciendo mención. Dios sabe que cuando nosotros proclamamos, Proverbios dice que en nuestra boca está el poder de la vida o de la muerte. La lengua es ese fuego que dice Santiago, puede encender un fuego tan grande, ese pequeño instrumento de bendición o de maldición. Por eso, ¿qué estamos haciendo con nuestra lengua? Estamos hablando, estamos proclamando, seguimos anunciando, seguimos derramando en cada rincón de la tierra aquello que Dios ha hecho en nosotros. Claramente el salmista quería esto. Proclamen, hablen orgullosos, canten salmos, adoren, que salga alabanza, que salga gratitud de sus corazones. Publiquen las obras, publiquen las grandezas, cuenten sus maravillas, porque el enemigo sabe que cada palabra de nosotros como hijos de Dios, el enemigo retrocede en el campo enemigo. Si nosotros callamos, otro lo hará por nosotros. Pero nosotros hemos sido designados para esta hora. Aún a pesar de, mi pregunta es, a pesar de las circunstancias que estemos pasando, ¿seguiremos adorando al Señor? ¿Seguiremos cantando salmos a su nombre? ¿O esperaremos un buen momento para invocar su nombre, para cantar salmos? ¿Seguiremos proclamando su palabra? ¿No callaremos o callaremos porque nos han castigado, callaremos porque nos han avergonzado? ¿Qué haremos? ¿Seguiremos proclamando aún a pesar de, sin importar lo que suceda?
sin importar si nos quitan. Y quiero terminar este mensaje con un pasaje que me encanta mucho. Está en Habacuc. Por favor, acompáñame en Habacuc capítulo 3. En el versículo 16 en adelante. Habacuc fue un profeta, un hombre tremendo de Dios, que fue para advertir al pueblo de aquellas cosas que vendrían. Él pudo ver como un telescopio el futuro. Él se trasladó al futuro y en visión podía ver lo que venía. Dios les advirtió y le dijo, los caldeos vendrán. Y él en ese momento fue para advertir al pueblo de lo que vendría. Y él hizo una oración de fe, tremendo hombre de Dios. Y él sabía que el pueblo iba a ser atacado bajo fuego enemigo. Un pueblo que él amaba, un pueblo que él apreciaba, porque no es lindo profetizar algo de destrucción que viene sobre el pueblo de Dios. Y era en esa percepción, en esa visión, porque el profeta tiene la capacidad de ver el pasado, el presente y el futuro. Es un don, es una gracia de Dios que le ha sido entregado a diferentes ministerios. No todos tenemos esa capacidad. Y Habacuc tenía esa capacidad de ver aquello que vendría. Y él hace esa oración. Yo me imagino ese momento que él estaba viendo cómo iban a ser atacados los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, ultrajados, quitados de la cosecha, matados los animales, robados sus esposas, todo lo que iba a acontecer. Pero él en ese momento, ponete en ese lugar, en ese momento bajo el fuego enemigo, hizo esta oración. Mirá la oración que hizo en Habacuc capítulo 3. Dice en el versículo 16, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Claro, el tipo estaba viendo lo que iba a acontecer y estaba haciendo una oración. Dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia. En la visión él estaba viendo lo que venía, la angustia que tendría el pueblo. Pero él dice, estaré quieto en el día de la angustia. Cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Él estaba viendo lo que venía. Él estaba viendo el fuego enemigo. Pero ¿qué hizo Habacuc? ¿Dejó de adorar a Dios? ¿Dejó de invocar su nombre? ¿Dejó de exaltar su nombre? ¿De proclamar su nombre? ¿Se cayó? Dijo, ya está Dios, yo no voy a hacer esto. No, fue obediente. Y agregó algo más. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Mirá, aunque facte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, porque él sabía lo que iba a pasar, era destrucción, iba a ser quitado todo, no iba a haber frutos, no iba a haber nada. Dice, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. ¿Qué hizo Habacuc? Aquí está la parte que me encanta. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. El profeta dijo, a pesar de estar bajo fuego enemigo, yo con todo me alegraré en el Dios de mi salvación. Yo no dejaré de invocar porque Él será mi fortaleza. La única manera de enfrentar este día malo es siendo Jesús nuestra fortaleza. Que Jesús tome nuestra mano. Y va a ser la única manera. Por eso el salmista dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y cuándo compuso ese salmo? En su peor día. Bajo fuego enemigo se escriben las mejores historias. Bajo fuego enemigo entonamos los mejores salmos y componemos los mejores salmos. Bajo fuego enemigo recibimos la mayor consolación y experimentamos de primera mano el consuelo del Padre. Por eso no rechaces el fuego enemigo. Mantente adorando, mantente invocando su nombre, mantente levantando manos santas, mantente fortalecido en el Señor. No apostates de la fe, no reniegues. Hay un propósito. Comienza a preguntarle, Señor, ¿qué tienes? No porque, no digas más por qué me pasa esto, por qué a mí si yo soy tan buscador de Dios. Y entonces, ¿qué queda para Job? ¿Qué queda para Job? Dice que de una tras otra venían las malas noticias, pero se mantuvo en silencio, reconociendo a su Dios. Que podamos decir como Habacuc, a pesar de ver el futuro con ese telescópico espiritual, me mantendré invocando su nombre, engrandeceré tu nombre, oh Dios. Jehová dio, Jehová quitó, a Él sea la gloria, a Él sea la honra.
y que las circunstancias no nos callen, que nuestro testimonio sea intachable y que sigamos proclamando, a pesar de esta pandemia, a pesar de todo lo que nos está pasando. Quizás has perdido un familiar. Muchos en el mundo han perdido un familiar. Quizás te tocó en este año 2020 y 2021 perder una familia. Pero que hoy puedas decir, Señor, gracias. Gracias porque tú estabas. Gracias porque me mantendré fiel como Habacuc, siendo un pregonador de aún de malas noticias. Él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Aunque sean quitadas las vacas, aunque no haya trigo, yo con todo invocaré el nombre del Señor. Padre, gracias por este mensaje. Señor, bajo fuego enemigo, seguirá nuestra boca adorándote. Bajo fuego enemigo son las mejores oraciones, las más sinceras. Son cuando no podemos hablar porque hemos sido quebrantados, porque la angustia nos quebranta. Pero ahí son las mejores lágrimas, las lágrimas más sinceras, las oraciones más sinceras que van del corazón. Cuando decimos, Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Señor, no puedo con esta, pero el Señor no pondrá más carga de lo que no podamos llevar, dice su palabra. Si has pasado por ese desierto, es porque otras historias necesitan ser contadas. Es porque tu historia necesita ser empapada hacia otros. Adora al Señor. Levanta tus manos ahí en tu casa donde estás. Adora, invoca el nombre del Señor y dile, gracias, Señor, por lo que estoy pasando. Gracias, Señor, por lo que me tocó en este año 2020. Gracias por lo que en este 2021, que ya estamos en este inicio de año, ya pasaron los días, ya estamos, miren, iniciando el año con todo. Ya se fue enero. Con todo. Que podamos decir, gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias, mi corazón te adorará. Dale gracias al Señor. Si estás escuchando este mensaje y has pasado por una situación mala o estás pasando bajo fuego enemigo, mantente en la trinchera. Que Satanás no puede sabotar el plan de Dios. El plan de Dios continúa. Que estés pasando por una situación difícil no significa que el plan de Dios se haya acabado. El plan de Dios continúa. Pero tú decides. Tienes que decidir seguir a Jesús. No por una sensación, sino por una convicción. Y cada decisión trae resultados en el día, a 10 meses y a 10 años. Que la decisión que hoy tomes sepas que trae consecuencias. Que el Señor te bendiga y espero que este mensaje haya sido de bendición. Un fuerte abrazo. Chao, bendiciones.